equipo ya. Ok. Es recording in progress. Está bien. Ok, vamos a ver hoy este tema. Vamos a ver acerca de dos teorías de interpretación. Esta clase es medio filosófica. Espero que les guste la filosofía, porque pues así tendrá que ser. Este, mm, la hermenéutica, ¿qué significa hermenéutica? Hermenéutica. Ay, no acabo de leer y ya se me olvidó. A ver, fuerte, no oigo bien. ¿Qué significa? Me va a dar un infarto, hermanos, ¿eh? Hermenéutica. No, hermana, yo le digo, A ver, dígame. la hermenéutica, es el paso donde debemos hacer, o bueno, donde debemos de discernir lo que es un texto escrito originalmente para otros que se hizo hace mucho tiempo, ¿no? Y darle el contexto que tiene que ver con nosotros hoy en día en nuestro contexto actual. Ajá. Ok, Ajá. entonces, bueno, Javi lo dijo También como para técnico maestría, y ¿verdad? todo. Pero la hermenéutica es, perdón, Este, ¿Sirve mi micrófono o no? sí, hermana. Ah, es que también te iba a decir de la hermenéutica, pero ya está bien, gracias. Ah, bueno. Básicamente la hermenéutica es la interpretación que se le da a un texto eh, aplicado, como dijo Javis, al tiempo en el que fue escrito y al tiempo actual. Es la interpretación, ¿sí? La hermenéutica se clasifica en varias, bueno, no se clasifica, se utiliza en varios contextos, ¿verdad? Y bueno, hoy vamos a ver entonces, la hermenéutica está hermanada con la filosofía. Y dentro de la palabra, y quiero decirles que esta clase tiene una importancia en cuanto a que sepamos y conozcamos que dentro de la iglesia cristiana hoy hay muchísimo de lo que vamos a ver y que debemos estar atentos a la exposición de la palabra y desde luego nosotros ser cuidadosos al momento de la exposición de la palabra. Vamos a ver por qué, ¿no? Bueno, aquí la hermenéutica es igual que la filosofía, significa amor a la sabiduría, o sea, conocer, bueno, del griego filos, amor y sofía, sabiduría. Se deriva de un gran movimiento de la antigua Grecia y representa la búsqueda del conocimiento y la comprensión profunda de la realidad del ser humano y el universo. De eso se trata la filosofía, de eso se trata el conocimiento y de eso se trata también la hermenéutica o la interpretación, que es la clase que estamos viendo. ¿Ok? Ay, se está metiendo aquí el hermano Agustín y Pona, no sé por qué. Pero bueno, vamos a lo que sigue. Eh, todos los que vivimos, todos desde el hombre que vive una vida caída y que está tirado en la calle, en el suelo, y todos en nuestro contexto somos filósofos. A lo mejor nunca hemos leído ningún libro de filosofía y Platón y todo esto nos aburre, pero todos somos filósofos. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen ustedes? Porque tenemos la oportunidad y la dicha de tener, de pensar y razonar, observar, ¿Mm? conocer, discernir. Todos tenemos un concepto, una idea de lo que la filosofía intenta contestar, o sea, el conocimiento, ¿sí? Por ejemplo,
Bueno, ¿y qué es eso del universo? Yo creo que cristianos o no cristianos siempre hay alguien que diga, pues, ¿qué es todo lo que me rodea, no? Eh, es interesante de dónde vino, cómo se formó, cuándo termina toda esta situación, eh, y cuál es el propósito de mi vida. Hay personas que ya viven vidas caídas totalmente y que perdieron el propósito de su vida. Sobreviven. Y no hablo solamente de las personas que están en la calle, y que no, no. Hay muchas personas que viven sin considerar que su vida tiene un propósito y que fuimos hechos para cumplir un propósito, ¿sí? Ujú. El día de ayer tuve una plática muy interesante con una persona y, y bueno, es terrible la forma en que el pensamiento actual se ha filtrado aún en las personas que conocen a Dios y que, y que dicen, bueno, yo desde pequeño, yo nací en el Evangelio, ¿no? Pero viven vidas totalmente fuera del propósito de Dios. Y el propósito que el mundo nos ofrece está centrado en nosotros mismos. Entonces es sumamente, cuando nos centramos en nosotros mismos, nada más, el propósito de la vida del ser humano se termina. ¿Por qué? Porque fuimos creados para vivir en sociedad. Y eso se lo dice una persona que tiende mucho a querer estar sola. Yo soy una persona solitaria. Aunque ustedes no lo crean, hola guapo, aunque ustedes no lo crean, soy una persona solitaria, pero no fui hecha para ser solitaria. Y hoy el mundo nos ofrece amplias razones y amplios recursos para vivir vidas solitarias y llenarnos de lo que Él tiene para nosotros. Pero bueno, ese es otro rollo. El propósito del ser humano debe ser convivir. Dios creó a Cuando Dios hizo a Adán y lo hizo solo, pues yo creo que se aburría terriblemente, ¿no? Porque veía a las jirafitas, a los leoncitos y todo. O sea, pues como que no encajo aquí, ¿no? Aunque hoy día mucha gente dice, bueno, pues yo encajo con mi perro. Este jueves en la oración, hablando de otras cosas acerca del Salmo 8, pero les hablaba de cómo el progresismo cómo era de mujeres, pues obviamente hablé a las mujeres. La liberación femenina, la forma en que se presenta actualmente, es aberrante, ¿no? Y les platicaba del caso de una mujer que se casó con un muñeco de trapo. Literal, ahí, por ahí búsquenlo y ahí está. Se Ujú. casó con un muñeco de trapo, creo vive en Miami, y ya tuvo unos gemelos, obviamente de trapo. Es una distorsión total. ¿Cómo pierdo mi tiempo atendiendo a un mugroso muñeco que ni es verdad? Y hay niños que la gente tira a la calle, que las mujeres Sí, que no tienen entrañas tiran a la calle, vivos o muertos. Hace poco Pues nos encontramos a un dice, niño. hermana, Mande. la palabra nos enseña, ¿no? Y nos dice que realmente son mentes reprobadas, son mentes que viven entenebrecidas a causa de su mismo pecado y van progresando continuamente Pero hasta el punto ajá. de que se vuelve algo que es incomprensible para los demás, en este caso para nosotros, ¿no? Pero lo terrible de todo esto es que ya está entrando en la normalidad. Digo, ajá. una mujer que se atreve a tirar un hijo que tiene en sus manos, que viene de sus entrañas,
y que lo deja para que se muera. Y hay gente que se levanta y dice, pues es que tiene derecho porque es su cuerpo. Ah, y el niño no. Entonces, pues, se ha Bueno, perdido totalmente la dimensión antes fíjate que el vientre de una madre era el lugar más seguro y ahora es un lugar de muerte para muchas para personas. muchos niños, ¿sí? Ujú. Entonces, hay cosas muy terribles, pero bueno, nuestra filosofía puede ser subconsciente, ¿no? De todo tenemos una idea y un pensamiento y una opinión, ¿sí? Eh, a veces puede ser lógica, pero a veces puede ser absurda, como la señora que casada con el muñeco y con dos Y con muñecos del gemelos. muñeco, ¿verdad? A los que le dedica su... Hombres que se casan con muñecas y las Ajá, visten y también las creo hay ponen hombres. así de diferentes, Sí, rubias, pelirrojas, negras, de todo, o sea, tienen, y no pueden salir con la, una mujer real. la distorsión que Satanás ha hecho del plan de Dios, ¿sí? Entonces, Sí, pero finalmente cada uno de nosotros como seres humanos tenemos una idea de las cosas de las que vemos y de las que no vemos o de las que solamente presentimos. Yo un día le dije a una persona que se declara atea acérrima, le dije, pues mira, dentro de ti hay algo, no lo puedes explicar. Le digo, ¿sabes por qué? Porque fuera de Dios eso no se puede explicar. ¿Sabes qué es eso? En algún momento de tu vida, tú dices, ¿y qué va a pasar conmigo cuando yo me muera? Me dijo, me voy a hacer polvo. ¿Y qué sabes tú? Le digo, si ni te has muerto. Le digo, no, ¿qué va a pasar lo que tiene? Sí, tus huesos y eso se van a volver polvo, pero lo que hay dentro de ti, lo que tú sabes que tienes y eres, ¿qué va a pasar con eso? Entonces, pero bueno, de la misma forma podemos decir que todo ser humano es un teólogo. Todos los seres humanos tenemos un concepto de Dios. Puede ser erróneo, sí, pero todos tenemos un concepto de Dios, ¿verdad? Somos teólogos. Y, y hay quienes dicen, pues sí, Dios es grande, soberano. Di el Salmo 8 en dos partes. Qué hermosísimo salmo, cómo exalta a Dios y lo pone en el lugar que le corresponde y a nosotros también, ¿no? Pero hay un versículo hermoso en ese salmo que dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo entiendas. Entonces, todos tenemos una idea acerca de Dios. Yo conozco gente que se enojan con Dios, pelean, y su ateísmo es sinceramente, pues a veces no de risa, más bien de llanto, ¿no? Porque conozco ateos que se pelean con Dios. Le digo, pero ¿por qué te peleas con alguien en quien no crees? Digo, eso es ilógico, ¿no? Pero así caminamos a veces y así y a somos. veces también ser ateo, no eres ateo porque ya estás creyendo que no crees en nada, Ujú. entonces no eres ateo. Sí, digo, hay de todo, ¿no? Pero pues muchos ateos tienen un pleito casado con Dios, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, igual, como muchos cuestionan todo eso, lo mismo aplica a la hermenéutica o a la interpretación. Todos tenemos una teoría de interpretación, aun cuando nunca hemos considerado, este, pues estos campos que se consideran muy académicos. eh, Nosotros tenemos un pensamiento acerca de todas las cosas, una interpretación de todas las cosas. Y dentro de eso hay temas que son sumamente importantes para todos nosotros, ¿no? Entonces,
hay en la formalidad de los temas, de estos temas, la teología, conocimiento de Dios, la filosofía, el conocimiento humano, del comportamiento humano y la interpretación bíblica. De hecho, el hermano Roberto, esta clase antes se llamaba hermenéutica. Y me dijo, ¿sabes qué, Perla? Vamos a quitarle ese nombre. Vamos a ponerle interpretación, porque realmente es lo que es una interpretación bíblica. Dice, porque la gente se puede espantar con la palabra. Y sí, la hermenéutica es amplísima, es un estudio muy amplio. Podríamos pasarnos, como el hermano Samuel, 63 años estudiando la palabra y vamos a seguir encontrando cosas nuevas. Así de grande y maravillosa es la palabra, ¿no? Eh, y pensaríamos, bueno, es que eso no tiene que ver con la vida común y normal que yo llevo. En algunos casos, tal vez como la filosofía, el conocimiento humano, pero es sumamente importante que pongamos atención a que algunos temas son situaciones y momentos de mucho significado para cada uno de nosotros, ¿sí? Se tratan esos temas y no intervenimos porque, bueno, hay quien sabiamente no interviene si no sabe, ¿sí? O porque no entiende lo suficiente para discernir las implicaciones de las ideas que se presentan. Ahorita ya me estoy enfocando a la palabra, ¿sí? De cualquier manera, todos en algún punto seremos filósofos, teólogos y hermeneutas. La cuestión importante aquí es que nosotros siempre vamos a interpretar. Si tenemos así pues un ápice de entendimiento, le vamos a dar una interpretación a todas las cosas que leemos, que oímos, que vemos, ¿ok? Entonces, Ok. ¿sí está claro más o menos? Más o Sí, menos. Sí, Ok. Sí, Cuando estamos interpretando, estamos leyendo y estamos escuchando, ¿sí? Si consideramos lo que leemos y escuchamos y no lo creemos, eh, podemos ser altamente peligrosos. O sea, si yo oigo algo y digo, no, es que esto no es así, ¿por qué? Porque yo tengo otra interpretación. Podemos considerar que solamente yo interpreto y como lo hago es la forma correcta. Hablando de filósofos, bueno, había por ahí uno que decía que entre más conozco, sí se saben ese, no, entre más entre, conozco, más ignorante soy, menos sé. no, Más me doy Sócrates cuenta que decía no que sé. entre más sé, menos conozco. ¿Por qué? Ujú. Porque el aprendizaje nos enseña que hay una inmensidad de conocimiento que a veces solamente rozamos o a veces ni siquiera lo rozamos, ¿no? Entonces, yo debo aprender a escuchar y a pensar, a entender que no sé todas las cosas y que mi opinión no siempre va a ser la opinión correcta. Ese es uno de los puntos más difíciles del ser humano. Yo soy Perla Gruesga y aquí se hace lo que yo digo. ¿Verdad, hermano Héctor? Así es. Este es el hermano. ¿no dice así el dicho, hermana? El que más sabe, menos habla. Sí, dice que, bueno, yo no soy muy de dichos, no me sé muchos dichos, pero es una realidad. El hombre sabio calla proverbios. Ayer puse de tarea a una persona que aplique en su empresa 15 minutos diarios de lectura de proverbios.
Si leyéramos los proverbios más seguido, seríamos más sabios Amén. y más entendidos de la conducta del ser humano, de cómo somos, de a lo que estamos expuestos, de cómo nos comportamos. Y porque hay gente, yo conozco gente sumamente inteligente, pero sumamente bruta. ¿Se Mi puede? abuelito decía, inteligente, abuelita es que es muy inteligente. Y decía, inteligente ¿para qué? Sí, ya tengo, mejor me callo, ¿verdad? Sí, o sea, conocí gente muy inteligente, conocí un tío que era un genio, lo amé, pero era muy bruto para con su familia. Un día se lo dije, me siguió queriendo, pero ya no tanto, yo creo. Pero la palabra dice que a la inteligencia debemos añadir qué. Sabiduría. Y la sabiduría es aprender a escuchar. El día de ayer, o antier, bueno, no mando mucho en Facebook, pero puse un corto muy interesante en donde se presenta la realidad actual de la juventud claramente. Niño, apaga ese teléfono, esa computadora. Déjala ya. Y entonces el niño empieza con un cartel, con varios carteles. A ver, si pueden ahí lo visitan luego, es muy interesante Ujú. porque los jóvenes hoy nos pueden irritar. Son, y les digo porque tengo un hermoso grupo de jóvenes vándalos, talibanes, terroristas, Talibanes. en la iglesia, ¿eh? Pero son hermosos, son especiales, tenemos que escucharlos. Tuve ¿Sabes qué he ya descubierto yo? Que nosotros los adultos ¿perdón? hemos olvidado que en algún momento tuvimos su edad y que también tienen o sea, científicamente tienen todavía el óvulo frontal inmaduro y hasta los 24 años van a poder detenerse a poder hacer las cosas como uno quiere ya de adulto al que haga el joven. Hacer Entonces, las lo que nos cosas queda a nosotros es enseñarlos y tenerles paciencia, porque si no, como yo dice no la les tengo palabra, mucha paciencia porque los no golpeo. exasperes a tu hijo, no sea que lo desalientes. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos y ponernos Claro, en su lugar y reírnos con ellos a veces de sus cosas que claro, hacen, pero también corregirlos. Pobres claro. niños porque están conociendo una maestra que no se le ha quitado lo ruda, ¿verdad, Javiercito, que era ruda? Sí, hermana. Pues estos me han Ha conocido sido, es y será. lo sigo siendo. Entonces, pero hemos perdido la capacidad de escuchar. A ver, es que te pasas todo el día. Bueno, ¿por qué se pasa todo el día? Hay que aprender a eso, ¿no? Pero bueno, eh, no, yo puedo tener una interpretación. Cuando yo estaba poniendo esto, dije, ay, Perla, Perla, ¿cuánto tenemos que aprender todavía? ¿Sí? Porque traigo a mi nieto juido yo. ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Qué haces? ¿Qué? Todo eso. Pero, ¿Puedo interrumpirte tantito? Ayer vi una entrevista de un periodista que lo entrevistaron, un periodista a otro, y son tres hijos que tuvo un neurocirujano. Y le decía el periodista, el entrevistador, eh, fíjate, cuéntame cómo fue tu infancia, tu adolescencia, tu juventud. Dice, yo tuve un papá que cuando nos sentábamos a la mesa nunca me dijo cómo te fue, sino qué aprendiste hoy.
Ujú. ¿Qué piensas de esto? Entonces desarrolló nuestro pensamiento y antes no existía el internet. Teníamos que ir, no, a ver, vamos a checar a la enciclopedia y se hacía un ambiente de plática, conocimiento y dice, y todos nos unimos tanto y todos, gracias a Dios, con disciplina de mi papá y de mi mamá, somos exitosos. Entonces, a veces cuando tú dices a un hijo, ¿cómo te va? ¿Cómo te fue? Bien. Y yo me acuerdo de Bartimeo, que se sentaba en la escalera y preguntaba, pregúntenle cómo la tratan, pregúntenle cómo se siente. Entonces son preguntas que casi uno nunca hace, porque sería profundizar y entablar una conversación, ya sea con el hijo, con el vecino, con el amigo, con el hermano, y a veces el tiempo no tiene ganas la gente de escuchar. Ajá. Entonces, miren, esto es real, nos cuesta trabajo ya escuchar. Ujú. O a veces escuchamos con un prejuicio. A ver qué dice, a ver si me parece. A esto se le llama ignorancia invencible, ¿sí? Dentro del estudio filosófico se le llama ignorancia invencible. ¿Qué es esto? Cuando yo tengo la razón, caiga quien caiga, ¿sí? No le damos a nadie la oportunidad del diálogo. No podemos pensar en que alguien que no esté de acuerdo en cómo yo veo las cosas, cómo yo las ubico, y en ocasiones nosotros podemos catalogar a esas personas como alejadas de la moral o de la santidad. Estamos ya enfocándonos hacia la palabra, ¿no? Todo aquello que difiera de nuestra forma de pensar. La tolerancia es algo que no está funcionando y cada vez menos, tenemos cada vez menos tolerancia. Y lo digo por experiencia. Al esposo, a los hijos, a, al vecino que viene y nos molesta o que tiene perros y ladran toda la noche, a todo, ¿no? Nos hemos vuelto cada vez más intolerantes. Pero bueno, aquí hablamos del pensamiento. Entonces, consideramos a la otra persona como es un obstinado, rebelde, y en lugar de un diálogo, termina algo que tendríamos que haber aprendido a escuchar, termina en ruido, en enojo, en, "Ay, ya no le voy a hacer caso", ¿sí? Y nos perdemos la experiencia de aprender algo, porque déjenme les digo, pues puse de ejemplo al hermano, ¿cómo se llama? El pastor, al hermano Samuel, eh, porque él fue un ejemplo en ese aspecto para mí y yo creo que para muchas personas. Llegaba uno a la iglesia, él estaba ahí normalmente, y bueno, él era muy particular, ¿no? Eh, pero normalmente ya no veía bien y creo que a alguien muy, no sé si fue a ti, Javiercito, ¿a quién se le ocurrió comprarle una lupa para leer? No, hermana, yo no. Bueno, De alguien le hecho, compró una lupa, ¿sí? sí. Y con eso siempre estaba leyendo la Biblia y yo decía, pues debiera estar hablando con alguien. No, él seguía aprendiendo. Y cuando llegaba a la oración me decía, ven acá, así, con sus modos tan elegantes y tiernos que tenía. ¿Qué vas a dar hoy? Y ya pues le decía, mira, pues es que estoy. Y me decía, "Mm", y ya a veces me enriquecía lo que me daba y a veces me decía, no, no es eso. Y me ponía algo ahí en ese momento. Dice, mira la belleza de esta palabra que estudié en la mañana. Y pues yo me le sujetaba, ¿verdad? No era opcional. Me tenía yo ahí que sujetar al hermano porque no había. Entonces,
Hoy vamos a ver dos teorías principales de interpretación que se han utilizado en la historia de la Iglesia, no solamente para poder entender lo que se dijo en el pasado, como decía Javiercito, sino para entender esas teorías en nuestro contexto actual. Eso nos va a ayudar en la interpretación de la Biblia hoy, porque yo necesito la palabra ¿cuándo? Hoy. Hoy. ¿Sí? Ahora, Entonces, ay, como puse esto grande, ya no sé si sigue, sí, se sigue viendo, ¿verdad? Bueno, alguien lea esto, por favor, alguien con voz fuerte, clara, precisa. Ay, ya me pasé, no, Dice, ya lo ya me cambió, fui. hermana. Ya, Sí. ahí está. ¿Esa? Sí, por Dice, favor. dice hermenéutica alegórica. La interpretación alegórica tuvo una tremenda influencia sobre la Iglesia desde el siglo IV hasta el siglo XVI. Fue básicamente la manera aceptada de interpretar la Biblia. Este método de interpretación está basado en la filosofía griega del platonismo. Veamos un poco de esa filosofía para entender el por qué se creó la hermenéutica alegórica. Todos los filósofos griegos estaban preocupados con la relación entre apariencia y realidad, o entre lo eterno y lo temporal. Uno de los principios que los guiaba era la idea de que si algo es perfecto, no puede experimentar cambio alguno, basados en que si lo perfecto cambia es que no era perfecto. Antes, la perfección es completamente estable. El problema es que vivimos en un mundo de cambio. Todo lo que existe, todo lo que experimentamos está en movimiento. No hay una sola cosa en el mundo de nuestra experiencia que nunca cambie. Basado en esto, les pareció obvio a los filósofos griegos que el mundo en que habitamos es un mundo imperfecto y que no encontraríamos en esta esfera de fenómenos lo último o perfecto se debía buscar en otra esfera. Ujú, Platón propuso la idea de que había dos esferas de existencia: la esfera de cambio e imperfección en que habitamos nosotros, el ser humano, y la esfera estática y perfecta de ideas. Entonces, veíamos a este mundo físico como una imitación imperfecta de realidades perfectas. En la esfera ideal había modelos de todo lo que vemos y experimentamos, y era a través de esos modelos que daban sentido y forma a las cosas del mundo. Ejemplo, un mueble puede aquí tener puede tener imperfecciones, pero el mundo ideal era perfecto. Así el ser humano tendría su equivalente perfecto en esencia y forma. Esta diferencia entre lo ideal y actual, entre esencia y fenómeno, entre modelo perfecto y lo imperfecto de este mundo, es básicamente para entender no solo la filosofía griega, sino también el método alegórico y algunas cosas como el gnosticismo y la historia de la filosofía en general. me parece, espero que no sea muy, pero si es entendible, quisiera yo saber. Sí, 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 entiendo. Sí, Sí es entendible. O sea, hay Eh, dentro de la filosofía, y aquí les quiero decir algo, por mucho tiempo, estudiosos judíos, cualquier parecido con el presente es mera mala costumbre, buscaban algo más de lo que decía la palabra. De ahí nacieron los que cuentan, ¿cómo se llaman? Las que cuentan las palabras, que son numerólogos que sí, hacen códigos. bueno, que sacaban códigos. Ahorita me acuerdo, pero hay los que contaban las letras y le ponían un número, los numerólogos, ¿cómo se llaman? Bueno, y salieron cosas así porque siempre buscando algo más de lo que estaba escrito. Y hablo de judíos, de estudiosos desde la antigüedad. Ahora, en el tiempo, cuando surgió la cultura griega, fue
invasora, porque hablaba de las ideas y de alcanzar esto, la perfección. Entonces, en el mundo griego, en la filosofía griega, existían dos mundos o dos dimensiones. La dimensión real, que somos nosotros, y la dimensión ideal, en donde ponían a sus dioses. Pero ahorita vamos a ver algo muy interesante. Y había un entendimiento de que había algo superior, perfecto, pero no le decían Dios. Había dioses, ¿no? Pero no. Eran esferas de perfección, ¿sí? Ahora, lo terrible es que, por ejemplo, en el tiempo en que Jesús vino, si ustedes notan en la lectura de los evangelios, Jesús tuvo misericordia de los endemoniados. Cuando fue a Gadara, el endemoniado no dijo, sálvame, por favor. No, Jesús lo liberó. Tuvo misericordia del ladrón. Ahí en la cruz le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aunque haya sido un condenado ladrón y por eso te estén crucificando. Tuvo misericordia de la mujer adúltera. A ver, el que tenga su corazoncito limpio, que arroje la primera piedra. Tuvo misericordia de la loca de la samaritana, que era una loca, ¿verdad? Pero ¿saben de quién no tuvo misericordia? A ver si me lo pueden decir ustedes. ¿De De los Satanás? fariseos que vendían cosas en el templo y De que los fariseos. ¿Por qué ujú, se habrá enojado contra ellos? porque hablaban de Dios, pero no practicaban lo que el evangelio, de lo que la ley y el evangelio Dice decía. su palabra que eran como sepulcros blanqueados. Eran Ciertos. Ujú. hipócritas. Así les dijo. Hipócritas. Y les dijo rudo, ¿verdad? Sepulcros Ujú. blanqueados. Y se enojó con ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran los encargados de decirle al pueblo, este es el Mesías. Pero ¿qué creen? Históricamente, Flavio Josefo lo menciona. Los fariseos, saduceos, escribas, estaban profundamente, yo le voy a decir, hundidos o sumergidos en la cultura griega. A lo único que no llegaban, al menos que se sepa, era a tener algunos dioses y diosas de la cultura griega. Pero estaban enamorados de todo esto, de la alegoría, y todo era alegórico para ellos. Cuando Jesús le dijo a uno, es que ya habían hecho su cultura, ¿no? De que tenían que ir y ofrendar, aunque la madre se estuviera muriendo de hambre, y ahí Jesús les pone claro, ¿no? Ellos se habían perdido en el alegorismo, ¿no? Bueno, quiero decirles que tristemente algo así parecido sucede hoy. Pero bueno, vamos a verlo un poquito más adelante. Las dos categorías platónicas. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? ¿Tendrá que ver con la palabra? Ahorita vamos a ver que sí. Ya hablamos, ¿no? Estaba la nube de la perfección y la de la imperfección. En la perfección todo era ideal, no había cambios, era inmaterial y todo tenía un sentido alegórico. Esto era el mundo ideal. En la imperfección, pues éramos nosotros los fenómenos, ¿no? Había un cambio constante, las cosas se tocaban y el texto era literal y eso era imperfecto. Fíjense qué tremendo es esto, porque quería decir, por ejemplo, y si estudiáramos un día un poco más la cultura, no la ley, sino la cultura de los judíos,
veríamos que está llena de alegorías. Cuando Jesús, de una manera muy terminante, habéis oído esto, pero yo os digo. Entonces Jesús vino y perfeccionó la palabra y se las puso clara, porque hablando del adulterio, cuando le trajeron a la mujer para que la apedreara, porque dice la ley que será muerta, ¿por qué era la ley, eh? La ley decía eso, la ley Moisés. dada al pueblo de Israel. Pero culturalmente, los judíos clasificaban el adulterio en la mujer, no en el hombre. No fue así como fue dicho. En la ley decía que el hombre que se acostare con una mujer y cometiera adulterio, ambos, cosa tremenda, el adulterio es causa de muerte. ¿Hay pecados que causan muerte? Sí, el adulterio es uno de ellos. Ahora, en el ejemplo la historia de la mujer adúltera, díganme qué aplicó Jesús con ella. Una alegoría, porque dijo una realidad con un ejemplo de decirle, a ver, el que esté limpio de culpa, tire la primera piedra. Pues ahí más bien era una realidad, no alegoría. Una realidad, Sí, pero porque ujú, con ella aplicó algo que iba más allá de la ley. ¿Qué era? la misericordia. Misericordia y Misericordia. gracia. La gracia. ¿Ella merecía ser apedreada? Por Sí. la ley, sí. Pero ahí aplicó la gracia, pero también aplicó esto. ¿Dónde está el otro? Sí, pues no fue ella la única adúltera, él también. Entonces, nosotros debemos tomar dentro de la palabra, y esto es bien importante, hay quien ha alegorizado toda la palabra, toda la Biblia, es una alegoría. Ya me estoy adelantando, pero bueno. No seas malo, no me cierras esa puerta de ahí atrás. Es que como que el brillo no me deja ver bien. Bien, entonces, bueno, ya leímos todo esto. Esta diferencia que tenemos entre ok, ahí déjenme ver, ya me perdí. Hacia aquí estamos, ¿verdad? Esto es lo que leyó. Ok, este, la diferencia que nosotros vemos entre lo ideal y actual, esa diferencia entre el modelo perfecto y lo imperfecto de este mundo, es algo básico para entender no solamente la filosofía griega, que es, digamos, aquí irrelevante o secundaria, sino el método alegórico y esas cosas, por ejemplo, el gnosticismo. Esa es una filosofía que resulta, ellos nacieron de la mezcla de la filosofía oriental y el legalismo judío, no la ley judía, el legalismo judío, porque hay, y lo voy a decir claro, hay muchas iglesias actualmente que se rigen en un legalismo espantoso. Los seguidores de esta filosofía se fueron llamados los gnósticos y tuvieron una influencia tremenda. Vamos a ver ahorita qué tanta fue su influencia. Bueno, no, gnósticos viene o gnosticismo, de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Algo que nos puede perder es el decir yo sé todo. Ellos tenían
por definición los gnósticos era que ellos tenían o sentían que tenían un conocimiento superior, que es lo que significa la palabra gnosis, ¿no? Ajá. Entonces, fuera de ellos no había absolutamente ninguna otra verdad. La verdad absoluta era de ellos. Alguien, bueno, cualquier parecido con cosas que pasan en la actualidad es triste realidad, ¿sí? Debemos aprender, que Dios nos ayude a entender que yo le doy gracias a Dios porque estoy operada del cerebro, porque eso me ubica. Hay cosas que yo ya no sé, cosas básicas. Vivo, camino, manejo por la misericordia de Dios. Ayer iba yo manejando hacia México y que de repente me doy cuenta que iba a 155 y que suelta el acelerador inmediatamente. Y dije, Señor, dame sabiduría, porque soy una anciana y no debo de ir a esta velocidad. ¿Sí? No, en serio, o sea, tiene uno, tiene uno que entender que hay cosas que yo debo, que no hago correctamente. Ujú. Que a veces actuamos incorrectamente, que a veces podemos decir cosas que pueden sonar muy divertidas, pero que son incorrectas. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a que si no tenemos una opinión eh, de Dios, mejor nos callemos, ¿sí? Que Dios es fácil, no, porque va totalmente en contra de lo que nosotros pensamos. Pasó en el Edén cuando Satanás le estaba con que Dios no quiere que sean como Él es. No, hombre, prueba eso y verás que vas a ser como Dios. Y, y ahí voy a una alegoría. Y vio Eva que el fruto era ¿qué? Hermoso. Agradable, agradable. Hermoso, pero que era algo delicioso, apetecible para comer. No se nos aquí, todas aquí y todo, y el todo también. Bueno, Javiercito es todavía Adán y nosotras somos Evas, todavía. ¿Por qué? Porque es algo que llevamos dentro, la raíz del pecado y lo atractivo que puede ser para nosotros que yo diga esto porque soy muy, no, hombre, yo no tengo sabiduría. Lo que pueda haber en mi sabio viene de Dios, de la palabra que Él dio, ¿sí? Entonces, bueno, los gnósticos se creían los super sabios de las cosas profundas de Dios. eh, y ahorita viene, les voy a dar un Alegoría. escrito de Filón. Bueno, vamos a hablar de él un poco más tarde, pero quiero decirles que el gnosticismo es considerado como una herejía dentro de la palabra. Y esto es algo que como maestros, que yo espero que cada uno de los que están aquí en el tiempo, porque así debe de ser, vengan a ser maestros de otros, ¿sí? Eh, es importante que entendamos esto, ¿sí? Era en la Biblia, dentro de la Biblia está considerado como una herejía. En el Nuevo Testamento hay todo un libro que se escribió para refutar esta herejía. Y es la carta De del hecho, apóstol hermana Pablo. Perlita, si me permite, ellos, digo, estoy de acuerdo con usted con lo que usted dice, es considerado como una herejía. Ellos profesaban el hecho de que por su conocimiento superior les permitía tener la salvación. Ah, sí. Ellos no tenían en cuenta ni lo que era la salvación, perdón, ni lo que era la fe, ni lo que eran las obras.
ni nada que provenía de Dios en ese sentido, sino su conocimiento superior es lo que los hacía a ellos realmente hombres que estaban, bueno, se consideraban como hombres salvos y que ¿Sí? tenían el camino delante de Dios. Por eso nada más. Ajá. Lean, por favor, la carta de Pablo a los Colosenses. Ahí hay todo un estudio acerca de de este movimiento en el que prometía a la gente tal unidad con Dios que prácticamente llegaban a la perfección espiritual a través del conocimiento. Claro que para llegar a esa perfección, aparte, tenían que iniciarse en cosas obscuras, ceremonias, tenían sus ceremonias y sus enseñanzas paralelas a la Biblia del gnosticismo. Eh, Ahora, esto no estaba, todos estos beneficios no estaban a disposición de los mortales comunes, sino solamente de los iniciados y de la historia de de la filosofía en general. Entonces, bueno, quiero aquí aclarar algo. La filosofía siempre impactará a la hermenéutica. ¿Por qué? ¿Qué han estado haciendo ustedes durante 4 años o cerca de 4 años? Estudiando la palabra. Han estado aprendiendo, han estado adquiriendo conocimiento. Entonces, la filosofía y la hermenéutica o la interpretación son disciplinas que vienen vinculadas, o sea, se vinculan. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes han estado aprendiendo. Cuando los filósofos griegos comienzan a interpretar sus textos religiosos, ellos desarrollaron esta idea. Como Dios pertenece a la esfera de existencia perfecta y no cambia, pues Él no tiene interacción con los seres humanos. ¿Por qué? Porque es perfecto y no cambia, ¿sí? Eh, pues esto es terrible, ¿no? Dentro de la filosofía, perdón, ¿qué dijiste, Javiercito? No, hermana, yo nada, tengo mi micrófono cerrado. De hecho, es otra voz que está ahí como que algo se escucha. Ah, bueno, ¿Hay ok. alguien más o no sé? Ay, sí, con que no sea un espíritu maligno, pero bueno. Bueno, cuando se hablaba en la mitología, se hablaba acerca de las andanzas de sus dioses. No podían creerse literalmente porque tenía que entrar un sentido alegórico detrás de cada texto, ¿sí? Y de lo que hemos estado hablando, dos esferas de existencia. Ujú, De la misma forma, en una humana imperfecta y la otra pura y perfecta, ¿no? Ya puse aquí las dos categorías y este método lo utilizaban cuando algún pasaje de Homero, un clásico de de la literatura, les atribuía a los dioses griegos algo indigno o cruel, porque a veces tenían comportamientos extraños, ¿no? Quien ha leído alguna cuestión de esto se acordará de detalles cuando se enojaban los dioses y hacían esto y todo esto, ¿no? ujú. Y en estas instancias se acudía al método alegórico y entonces se decía que el texto no debía tomarse literalmente, que eso sería algo ridículo, que era algo alegórico, sino que tenía un significado más profundo, más exaltado y no meramente literal. Fíjense que ahí empieza un grave peligro. Espero que lo empiecen a ver. Ante el conflicto de estas perspectivas más tradicionales de la gente, el pensamiento filosófico, pues la lógica y científica de los eruditos, creó una tensión porque decían, no, pues es que los dioses no pueden actuar así porque son dioses, ¿no? Entonces, no, hay que meter una alegoría. Cuando llega esto a la palabra y llega esa mentalidad,
porque fue y es una mentalidad. La solución que encontraron fue apelar a un segundo sentido en el texto y así cambiar lo que el texto afirmaba. Ojo, esto estaba dentro de la cultura de la palabra, dentro de la ley judía, ¿sí? Vamos a ver la alegoría y la Biblia. Si alguien lo lee, por favor. Vamos a hablar de Filón de Alejandría. Él fue un, bueno, fue un hombre cristiano, eh, muy interesante. Déjenme darles rápidamente una referencia. El pensamiento griego estaba en la mente y influenciaba el mundo de los primeros siglos. Eh, Filón fue un erudito judío de Alejandría, era Filón de Alejandría, y él aceptó las ideas platónicas y él imitó el modelo griego de interpretación. ¿Qué quiere decir? Lo aplicó a las escrituras judías el método alegórico para explicar partes del Antiguo Testamento que le parecían pues difíciles o inapropiadas. Pero más que esto, la interpretación alegórica se convierte con el tiempo en un método para aplicar a cualquier pasaje bíblico. Ajá. Es algo en lo que nosotros tenemos que ser cuidadosos, con tal de que hay alguna razón para insertar ese sentido alegórico. Este, decían, alguna vez les platiqué de que una persona me recomendó, no, 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 es que tú no has oído a este siervo de Dios. Ya no me acuerdo, se apellida Maldonado, no me acuerdo de su nombre. Oye, Guillermo. me mandó el video y ya que lo empiezo a oír. Y el hermano que empieza a predicar del Edén, y dijo, el pecado real del hombre no fue que desobedeció a Dios, sino que lo robó. Hablan, ha de ser perdón. Y, a ver, ¿qué le estaba diciendo? Ya se me fue. Del este pastor Maldonado que dijo Ah, respecto a lo del y Edén. entonces empieza a predicar y empieza a decir, es que el hombre robó a Dios. Yo me quedé, Chihuahua, yo no me sabía esa. En el momento que fue y que tomó el fruto, fue un robo. Y bueno, ya no les platico las demás alegorías que puso. Dijo, así ustedes están robando a Dios porque no diezman. No, no Ah, lo vais a tomar de ejemplo, por favor, Javiercito. No. Y yo me No, quedé, hermano, dije, jamás. ¿Qué es esto? Hizo una alegoría que la Biblia no tiene y dijo que el hombre había robado a Dios porque le dijo, porque agarró un fruto del árbol que Dios le dijo que no tomara. Dice, entonces, el verdadero pecado del hombre es que roba a Dios. Así ustedes, ay, yo me quedé, dije en la torre, qué bruto. Que no puede ser. fíjate que el pastor Roberto nos está dando precisamente tipos de predicaciones y unas que son coercitivas, otras que son sugestivas y así te va a dar. Entonces, por ejemplo, cuando alguna persona sabe este sistema y desea manipularlo a su favor, eso es lo que está haciendo ese señor Maldonado. Está agarrando una parte de la Biblia con su verdad de él para manipular a la Grey, hacerla sentir culpable e inducirla al diezmo. Entonces, eso es peligrosísimo, como bien dices tú Es y como dice el terrible. El pastor. día que ¿qué significa exégesis?
es analizar la La palabra, interpretación. ¿Es que? es analizar profundamente lo que realmente quiere decir la palabra de Dios. Es el proceso de interpretación y análisis de un texto. De un texto. Es lo que dice, bueno, en términos sencillos, la exégesis es qué dice el texto. Es extraer lo que dice el texto, ¿sí? El texto. Excavar, ¿se Ajá. acuerdan que les dije? Excavar a profundidad lo que dice el texto. Bueno, hay otra cosa, y yo no me acuerdo si ya lo vimos, que se llama eisegesis. No es ex, No, sino es E-I-S, eise. ¿Eso saben qué quiere decir? Que Añadir al texto. Añadir. Yo no debo añadirle al texto nada, ¿sí? No le debo añadir, miren, yo opino, yo creo, no. El texto bíblico es el texto bíblico y debo respetarlo. y yo creo, hermana, que esa es una práctica muy común por muchos. Sí, por eso Es algo muy, muy común. por eso les digo, les hablo, aunque quiero que sepan de dónde viene, que es una práctica que fue en el pasado, fue real y fue importante dentro de los primeros años de la iglesia, donde hubo conflictos, con Pablo los hubo. Vea, por eso les recomiendo que lean Colosenses. Fue un choque. Ujú. ¿Por qué? Porque no, la palabra de Dios, la Biblia, utiliza alegorías, les pregunto. pues yo pienso que utiliza Sí, más bien parábolas. Hay parábolas y también hay alegorías, Sí, sí. correcto, sí, también hay alegoría. pero no toda la palabra es alegoría. La palabra es un texto bíblico para nosotros para que entendamos la ley de Dios y lo que Él nos está mandando, ¿sí? No podemos alegorizar todo. Bueno, aquí les pongo un ejemplo, este, si por favor lo lees, de Dora Luz, Claro de que las sí. teorías de Filón esto era en los primeros años de la iglesia. Ujú. Dice Esta es la alegoría teoría, y la perdón, Biblia. Ah, esta es perdón. la teoría del Génesis, eh, Ujú. la teoría que él hace. Sí, dice alegoría y la Biblia. Teorías de Filón de Alejandría. El jardín de Edén significa el sistema de sabiduría que guía al hombre a pensar en Dios correctamente. El árbol de la vida representa todas las buenas virtudes del hombre. Los cuatro ríos en el jardín de Edén en Génesis 2:10 al 14 significan las cuatro virtudes: prudencia, templanza, valor y justicia. Con respecto a la creación de la mujer, aquí el hombre se interpreta como mente, la costilla es virtud que procede de los sentidos y la mujer es la sensación de consejo. La serpiente es un símbolo del vicio y por eso se dice que es astuta, porque los que son adictos al placer de sus vicios son muy astutos en sus planes para obtener su placer. Ok. Entonces, eso fue lo que Filón, que fue un escritor cristiano del primero siglo, fue la explicación o la interpretación que le dio al Génesis. Ujú, Ahora, yo les voy a decir algo que que quiero yo que pongan atención, porque aquí Filón no está reemplazando el sentido literal o histórico por el sentido alegórico. Él está poniendo, había un árbol de la vida y el hombre fue creado primero, Eva después, pero parece haber pensado que en el recuento de la creación de los primeros capítulos de Génesis, eh, sí se refiere a algo que sucedió tal y como fue escrito,
por eso también tiene una discusión acerca de por qué dice en Génesis 2:15 que Dios puso al hombre en el jardín. Eso ya sería cuestión de ver todos sus escritos, pero lo puso ahí para cultivarlo y cuidarlo. Sí, Eh, ahora dice, si era un lugar perfecto que no requería cuidado, ¿por qué pues Dios lo puso a eso, ¿no? La respuesta que da Filón a todo esto fue que Dios quiso que el hombre tuviera algo en qué ocuparse y por eso el jardín del Edén le presentaba tales oportunidades. Es su pensamiento, ¿sí? También podemos ver que Filón usaba otras maneras de interpretar, pues cuando uno le da vuelo a la imaginación podemos pensar cosas raras, ¿no? Mm, y no, bueno, y no tan diferentes de las que a veces nosotros pudiéramos utilizar en nuestros peores momentos, ¿no? De interpretación, ujú, pero que no son alegóricas. Les pongo un ejemplo rápido. Estamos estudiando con los jóvenes desde Génesis, pero lo estamos haciendo en base a una forma de cuento. Es muy Ah, qué bonito. interesante porque ellos como que entran más fácilmente a través de esa forma del cuento, entran más Ujú, fácilmente al estudio de la palabra. claro. Eh, pero bueno, vimos la historia de Caín y Abel y fue muy interesante porque pues uno dice, bueno, Caín fue y mató a Abel, fue el primer asesino, ¿no? Dios viene y le pregunta y todo eso. Y se dividen ahí las razas. Y pasa algo interesante. Caín se va y se casa pues con alguien, ¿verdad? Con alguna mujer, y empieza a fundar ciudades y todo. Y se inicia una forma de vida diferente fuera de Dios. La Biblia dice ahí literalmente, salió Caín de la presencia de Dios. Y creó él fue, de hecho, en las ciudades que fundó y todo esto, se crearon, lo digo para las mujeres porque Ujú, crearon el maquillaje, las armas, la música, le fueron, reía. ajá. Entonces, después viene la historia de que nacieron gigantes y que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de... No, hombre, salieron unas ideas de los mocosos que yo dije, estos están rudos. ¿Quiénes eran los gigantes? ¿Verdaderamente eran ángeles que les gustaron las muchachas? ¿Refieres? ¿Qué? ¿Eh? Bueno, hay una historia que se cuenta de que hay unos ángeles que eran guardianes de la tierra y eran los que le avisaban a Dios cómo iba todo el mundo. Y de Ajá. ahí, de tanto tratar a las mujeres, a los hombres, todo, ellos le empezaron a gustar las mujeres humanas. Y ¿Quién entonces, escribió esa historia? bueno, está no, pues la escribieron ahí en internet. Ah, Y, bueno, y entonces, que de ahí nacieron salieron los gigantes por desobediencia de Dios, Nefilim. desobediencia de los ángeles a Dios, y Ay, las mujeres tuvieron gigantes. bueno, Eso es. Ah, es una verdadera tontería, ¿verdad, hermana? Eso que la Como, ponen ahí en Biblia, internet, ¿verdad? ujú, claro, la Para empezar, Biblia los no ángeles son tiene, asexuales y no se pueden reproducir. Y la esa es Biblia una teoría no, totalmente ajá, la falsa. Biblia no da una explicación explícita de eso. Enoc escribió una profecía. Enoc, el hijo de, ay, se me fue. No sé, el hijo, porque Enoc Caín tuvo un hijo que puso Enoc, le puso Enoc y era el hijo de Abel. También tuvo un hijo Enoc que dice que caminó con Dios. Ese no murió, sino que Ajá. bien, Enoc, el hijo de Abel, escribió una profecía. No está incluida en la Biblia,
pero de lo que habla es que los hijos de Dios, que era el linaje de Set, se, se, se unieron Es correcto. al linaje de Caín. Esa parte es, digamos, más entendible que decir que los ángeles de repente les salió sexo y pues no. ¿Sí? Y eso que usted dice, eso sí está en la Biblia. Eso sí es bíblico. Entonces, ahora que Dios no quiere que averigüemos más, es su voluntad, él sabe. La misma Biblia dice que las cosas, este, ocultas pertenecen a Dios. Lo que Él quiso que supiéramos, ya lo demás no lo puedo poner como una cuestión real. ¿Por qué? Porque el texto bíblico no lo dice. ¿Ok? Entonces, pero bueno, pero podemos usar muchas cosas, ¿no? Y bueno, les pongo un ejemplo, ¿no? Entonces Filón dijo que Dios no quiso que el hombre estuviera desocupado y lo puso a trabajar. Ahora, por ejemplo, en algún momento dijo, ¿por qué la mujer no fue creada del polvo igual que el hombre? Porque nosotros, con todo respeto, no somos lodo. A nosotras Dios nos hizo de la costilla de Adán. De la Y él costilla. responde que fue para que la mujer no tenga la misma dignidad que el hombre y para que sea más joven. Fíjense que en ninguna parte de la Biblia dice que la mujer debe ser más joven que el hombre para casarse. Pero ¿qué nos dice la tradición? ¿Cuántos años, bueno, Héctor es 6 años y medio mayor que yo? Me agarró chiquita. De hecho, fue un asalto casi a la cuna. Nelson me lleva 10. ¿Por qué? ¿Por qué tanta disparidad? Por la pura cultura, por la pura cultura. No hay nada en la Biblia que diga que un hombre no se puede casar con una mujer de su edad o más grande. Eh, entonces ya eso lo hicieron como una ley, ¿no? Ay, ¿cómo te vas a casar con ella si es 2 años mayor o 3 o 5, lo que sea, ¿no? Pues no. Pues es que ahí, hermana, son cuestiones también de madurez. Hombres y mujeres maduramos tanto física como mental y psicológicamente diferentes. Ustedes, las mujeres, tienden a madurar mucho más rápido que nosotros, los hombres. Y normalmente los hombres somos como que más infantiles, más inestables hasta cierta edad, ¿no? En la que no sabemos bien las cosas. Y, y eso a lo mejor también ayuda a esa cuestión, ¿no? De que normalmente ustedes son más chicas que nosotros. Digamos que eh, nos ponemos, ¿cómo decirlo? Pues tenemos que tener como que un poco de ventaja en ese sentido para alcanzar la madurez que ustedes adquieren de una manera más rápida. Sí, bueno, es una teoría, ¿no? Es una teoría Pues la eh, psicología sí, y es nos interesante enseña eso, porque sí, ¿no? Entonces ¿sí? imagínense que pensar, pues una mujer de 25 se casa con un joven de 20, la disparidad de madurez es grande, ¿verdad? Es una razón interesante, ¿no? Digamos, no No, es una regla, pero este, estadísticamente se ve que es así, ¿no? ujú. Pero Filón lo puso como que debían casarse, debe ser más joven, eh, porque Adán había sido creado primero, ¿no? Ya lo volvieron como una ley de la naturaleza, una regla, ¿no? Y esta tendencia de interpretación es muy común, interpretar algo en la Biblia en relación a lo que pensamos o sabemos, pero que en realidad no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia, ¿sí? Claro. Si alguien se quiere casar de 35, un hombre con una con una mujer
de 40, bueno, la Biblia no se opone de ninguna manera, ¿ok? Pero Filón lo puso como algo, como una regla de la naturaleza. Tenemos también a otro hermano, porque pues, fue hermano, que se llamó Orígenes. Él también era de Alejandría. Ujú. Eh, me daban ganas de pegarle, pero dije, qué bueno que no lo conocí. Pero bueno, alguien léalo, por favor. Fuerte, claro, entendible. No todos, nomás uno. A ver, A ver si lo, me... lo leo, hermana. Ah, A bueno, ver, tú, Vicky, Vicky. ándale. Ah, no, a ver, adelante, Dorita. Tú, Vicky, no has Ay, Bueno, que hablado. sea ya, caramba. Orígenes de Alejandría. La iglesia naciente también sintió la influencia del pensamiento griego y la interpretación alegórica. Un líder cristiano que tuvo mucha influencia en este campo fue Orígenes, también de Alejandría, quien fue influenciado por el método de Filón. Para Orígenes, el texto de la Biblia era como el cuerpo y los sentidos morales y alegóricos equivalían al alma y al espíritu, que dan la vida. La influencia platónica es obvia. El texto superficial y observable equivale a lo físico y es por eso menos importante. Pero el sentido espiritual que se encuentra detrás del texto es más elevado. Un ejemplo de la interpretación de Orígenes se encuentra en Génesis 24, en donde Rebeca le da de beber a los camellos del siervo de Abraham. Esto quiere decir, dice Orígenes, que debemos acudir al pozo de las Escrituras para encontrar a Cristo, en la hermenéutica de Orígenes. Una pausa. Fíjense qué cosa tan terrible dice Orígenes. Este es un texto de él. Hola, mi amor, buenos días. Sí, lee Vicky. Y bueno, lo de abajo es, cada versículo en el texto sagrado tiene entonces un significado literal y un sentido espiritual, así como Cristo tiene una naturaleza humana y una naturaleza divina. La naturaleza humana del texto es para los cristianos débiles y simples, mientras que la naturaleza divina del texto es para los cristianos perfeccionados. Esto fue una declaración de él. Bueno, pues esto hoy lo cree mucha gente. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Fue algo muy desafortunado por parte de él, pero viene de una influencia platónica dentro de la interpretación de los textos bíblicos. Ojo, no hay, es que no le alcanza la inteligencia más que para eso. No, la palabra de Dios es para todos. Claro. Y Cristo la Y lo que yo, puso, perdón, no, es que lo que estoy notando aquí, de Orígenes y el otro Filón. Filón, ellos llevan la filosofía a la Biblia, Sí, pero no llevan la Biblia a su filosofía. Entonces ellos crean su propia la creencia y su acomodan. propia. Exacto. Y no, la Biblia no se trata de eso, ¿no? Entonces, quiero yo terminar, porque es una clase amplia y bueno, ya se acabó el tiempo además. eh, bueno, quiero que notemos dos cosas importantes en el pensamiento de Orígenes. Número uno, Orígenes conecta la encarnación de Jesús con sus ideas acerca de la naturaleza de la Biblia, pero él obtiene conclusiones distintas, porque para Orígenes lo más importante de Jesús es que él era divino.
y su aspecto humano no es tan importante. Fíjense qué terrible. Eh, por qué sería esto? Porque el platonismo requiere esa distinción y esa jerarquía, pero estamos hablando de la encarnación de Dios hecho hombre. Amén. Entonces, lo eterno, lo inmaterial y perfecto es más importante que lo mundano y transitorio. Lo físico, o sea, nosotros, es algo inferior. Ahora, no podemos negar, y claro que no, que Dios es en su aspecto eterno, vale más que el universo entero, porque Él lo Ujú. creó. Eso es algo que damos por sentado. Pero la encarnación es lo más significativo. ¿Por qué? Porque Dios se ha comunicado con nosotros en forma humana. Amén. Ya no vamos a tener tiempo de ver esto, pero les voy a dejar un chorro de tarea. Ni modo, A ver. ya estuvieron de vacación. Quiero que lean el Salmo 8 y lo liguen a Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 10. ¿Sí? A ver, hermana, ¿Salmo otra vez, qué? otra vez. ¿Salmo Otra qué? vez. Quiero que lean, o sea, sí vemos la separación que hace aquí Filón de la grande importancia de Jesús porque era divino, Ujú. pero su inferioridad en forma humana como que fue algo secundario, algo que no, que solamente tenía que ver con nosotros. Había un menosprecio a eso y una exaltación a que Jesús era divino. Eh, debemos nosotros, eh, quiero que alguien lea por favor Juan 14:9 rápidamente. Felipe le hace una pregunta y le dice, muéstranos al Padre. Ajá. ¿Y qué le contesta Jesús? A ver, Tanto Que tiempo. Sí. ya lo tengo. A ver, Dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Al Padre. ¿cómo? O sea, él mismo era ese hombre, es Dios encarnado, vivió en Palestina, tuvo hambre, tuvo sed, se dormía, de chiquillo a lo mejor hizo travesuras, no se entendió. Pero quiero por eso dejarles que lean el Salmo 8 para que se regocijen Ujú. y que lo liguen con Hebreos 2, versículos 5 al 10, ¿sí? Oye, Perla, yo quiero agregar una cosa. Ahorita que lo estoy pensando, yo pienso que en la actualidad, en la iglesia actual y en la humanidad actual, muchos no se quieren acercar a Dios porque se sienten indignos, son lo peor, no son basura. Y incluso cristianos que dicen, yo no me merezco esto, yo soy de lo peor, y yo a veces en mi corazón pienso, Señor, tú nos creaste, no podemos tratar como basura lo que tú formaste, que somos nosotros, porque tú nos hiciste perfectos a imagen y semejanza tuya. Y para mí, no sé si estoy mal, es como una falta de respeto a Dios reconocernos como basura. Las cosas del mundo sí, pero su creación no. Bueno, Entonces, hay ahí creación de estaríamos Dios. como Filón y como ese que dice, este es más superior y nosotros inferiores. Ok, Yo creo que sí, Dios es maravillosamente eterno, grande, misericordioso, pero nos hizo con tanto amor que no podemos tratarnos como cualquier cosa, pienso yo. bien. Somos la creación de Dios, pero hemos fallado Ujú. terriblemente.
y Ah, fallamos sí, falla, sí. y somos dignos de muerte, ¿sí? Ujú. Porque la paga del pecado es Es la muerte. muerte, Ese es nuestro destino. Fuera de Cristo, la paga del pecado será la muerte. pero Entonces, dentro de Cristo, si tú sigues pensando ajá, pero así, bueno, eso digo, ya se terminó el tiempo. ah, bueno, bueno, Este, Hermana eh, Perlita, ¿dijo Salmo 8, ligar Salmo 8 con Hebreos 2:5? Hebreos capítulo 2 de los versículos 5 al 10. Ah, ok, ujú, 5 al 10. Perfecto. Esto para decirle al hermano Orígenes que pues eh, que no está bien, ¿verdad? claro, Eh, él dijo algo, dentro del platonismo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. claro, Ahora, dentro del platonismo y de Orígenes y de Filón, esto no se podía decir porque Jesús era una copia imperfecta del Padre porque era que era materia, era material, humano, creció, el tiempo pasó por él. Ujú. Pero esa posición bíblica que ellos tenían es uno de los problemas más básicos del platonismo. La encarnación de Cristo la van a minimizar porque se considera que esta esfera humana no tiene valor. sí, Y la segunda parte de la hermenéutica de Orígenes es que es exclusivista y arrogante. El mero texto eh, que acuerda con la humanidad de Cristo es para los simples. Pero las personas que tienen conocimiento especial pueden discernir la dimensión más perfecta. Qué terrible, ¿no? Cristo vino a los desgraciados, de las cuales, ¿qué dijo yo Pablo? vine a los enfermos y no a los sanos, ¿Qué opinó Pablo? ¿Qué dijo? De los cuales yo soy el qué. el primero. Pero, y Pablo que podía ser soberbio y era, hasta que Dios se sí, lo quitó de la manera más terrible. sí, Pero Dios lo puso en ese aspecto y Filipenses es un testimonio de por qué Dios trató con él, ¿sí? sí, Entonces, bueno, termino ya, les dejo eso de tarea y también esto quiero que lo hagan, quiero que busquen, Agustín de Hipona fue un gran hombre de Dios, sí, pero era alegórico, tenía esa mente. eh, Quiero que busquen la alegoría del buen samaritano, de hecho está en varias partes, que me escriban una pequeñita hoja de biografía de San Agustín o de Agustín de Hipona y que hagan una crítica sobre la alegoría que hace él del buen samaritano, ¿sí? Oye, Perla, una pregunta te dejo de tarea a ti. ¿Qué hay entre la alegoría y la revelación? ¿A qué línea divide eso? Bueno, si tú haces la tarea, hermana Dora Luz, vas Sí, a ver, yo espero, que sí, van a ver, bueno, no les quiero decir, qué es ¿qué es lo de la historia del buen samaritano? ¿Qué es? Me van a poner ahí. Esta ajá. historia es, no les puedo decir porque les voy a decir la tarea. Pues no. No, 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 o sea, Entonces, tienen que buscar la historia del buen samaritano, léanla en la palabra, y sí, luego lean, busquen, investiguen. Hay mucho material de eso, porque es algo muy comentado. sí, Este, la historia, la alegoría que hizo Agustín De de, Hipona. de esa parábola, pues ya les dije, ¿no? sí, Que hizo de esa parábola, ahí te vas a tener parte de la respuesta de lo que tú quieres.
hagan sí. una crítica sobre ella, puede ser buena, o sea, hagan una crítica. Sí, Y quiero una pequeña hoja de la biografía de Agustín de Hipona. Es muy interesante, ¿sí? sí. Y ya lo dejo para que tengan un ratito de descanso. ¿Sale? Gracias, hermana. Cualquier Muy duda, Gracias. interesante. Dios te Dios les bendiga. bendiga. cualquier Gracias. duda, pues ahí Bye. nos vemos. Dios los bendiga mucho. Nos vemos. Mañana, Dios los bendiga. Bye. Bye. Compartir. Ay, y mi grabación, espero que